Hola, ¿qué tal amigos? Saludos desde Beijing. La altamente contagiosa variante del nuevo coronavirus, la Delta, se ha detectado en más de 100 países en todo el mundo y continúa propagándose rápidamente. En la entrevista de hoy vamos a abordar temas como las nuevas tecnologías que se han aplicado para la contención de COVID-19 y la opinión pública acerca de la trazabilidad del coronavirus, entre otros. Para ello, tengo el gusto de presentarles al invitado Javier Atencia, quien se dedica a la divulgación de ciencia y tecnología desde hace más de 20 años. En mundodigital.net encontrarán sus publicaciones. Javier nos habla desde España. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola y muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar sobre un tema tan delicado como es el COVID-19 aquí en vuestro canal y sobre todo poder expresar mi opinión sobre este asunto. Pues antes que nada, ¿cómo ves la situación actual de la pandemia de COVID-19 en el mundo? Pues difícil pregunta, sobre todo porque la respuesta que se puede dar seguramente no sea la que todos queremos oír. Según muchos virólogos en el mundo, aproximadamente nos quedan 2 o 3 años de pandemia, de coronavirus. Ya si vamos a 1918, cuando la pandemia de la gripe española, que por cierto no era española, pues duró de 1918 a 1920, duró 2 años. Tenemos que tener en cuenta que aunque en aquella época los avances científicos no eran como ahora, tampoco había la misma cantidad de personas en el mundo y por supuesto no tenían la movilidad tan grande que tenemos ahora, de forma que cualquier persona infectada en una parte del mundo, en un continente, puede llevar cualquier infección a otro continente en cuestión de horas y muchas veces hasta pocas horas. Eso hace pues que no se tengan datos exactamente de cuánto va a durar. Ya llevamos más de 200 millones de infectados en varios continentes, en varios países del mundo, está totalmente extendido. Y lo malo de esto también son las mutaciones. Lógicamente el virus, aunque no sea un ser vivo como tal, parece bastante inteligente y va mutando, viendo cuál es el mejor resultado para obtener mayor número de contagios. Eso hace, por lo tanto, que las vacunas vayan un poco a la zaga, vayan un poco atrás, buscando siempre intentar cubrir la mayor cantidad de mutaciones. Ahora estamos en... Bueno, dentro de poco estaremos en la lambda, la última mutación. La delta, por ejemplo, ya hemos visto que es muchísimo más contagiosa. Digamos que de alguna manera el virus se va perfeccionando, pero bueno, afortunadamente nuestros científicos de todos los continentes también están luchando por ello y van perfeccionando sus vacunas. Lógicamente la importancia de la vacunación y la cantidad de la vacunación es lo que puede hacer que esta pandemia dure un poco más o un poco menos. Pero vamos, según los virólogos, como he dicho antes, pues todavía nos puede quedar con facilidad 2 años para que estemos limpios. Hay que recordar también una cosa muy curiosa, que con la gripe española, la de 1918, un buen día de enero de 1920, desapareció. O sea, así de fácil. Tal como vino, se fue. No sabemos si vamos a tener la suerte de que ocurra lo mismo con el COVID, pero sin la colaboración de todos, sin desarrollar más vacunas y sin tener cuidado, en definitiva, no se va. O sea, que ya he dicho que la respuesta no la queremos oír, pero probablemente sean eso, 2 o 3 años. Bueno, las nuevas tecnologías han sido aplicadas en la lucha anti-COVID en muchos países. Por ejemplo, aquí en China, los hoteles mandan robots para entregarles comida a los huéspedes en confinamiento. ¿Habrá algún caso impresionante o interesante que te gustaría destacar, sea en España, en Europa o en China? Pues sí, la verdad que hay muchos casos en el que el uso de la tecnología ha permitido luchar con el COVID de alguna manera. Así es. Y hombre, a mí el caso que más me llama la atención es precisamente el de China, el del robot que de alguna manera pues evita que personas se contagien haciendo simplemente el reparto de alimentos a los confinados o, por ejemplo, la medicación o lo que sea. La verdad que es un avance muy bonito, es decir, tiene una parte muy futurista, aunque el presente está ahí, ¿no? Es decir, ya sabemos que esto no es algo nuevo. Pero bueno, el COVID también está haciendo cosas buenas en el sentido de que la ciencia también luche, ¿no?, por servir de alguna manera al propósito de eliminar este virus y evitar contagio. Por ejemplo, aparte del robot, el uso de drones, algo que se ha utilizado en China también
precisamente pues, para controlar el COVID, al igual que en España. En España se ha utilizado para controlar movimientos y poder detectar pues, un poco por dónde va el COVID, hacerle alguna trazabilidad. Luego hay otras muchas cosas, como por ejemplo el uso de impresoras en 3D, algo que ya es cada vez más habitual que lo tengamos en casa. Pero se están haciendo muchísimas cosas para ello. Voy a poner un ejemplo en el que se ha utilizado las impresoras en 3D en España, junto con otras cosas, y es aquí precisamente mi ciudad, en Málaga, y ha sido la Universidad de la Málaga, con el Departamento de Robótica, la que cuando llegó el momento duro del COVID al principio, en la que faltaban respiradores, y era la parte más importante, porque las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, pues estaban faltos de ello, desarrollaron un método en el que en pocas horas se podía fabricar un respirador, utilizando, por un lado, impresoras en 3D y por otro, material eléctrico y mecánico disponible pues en todos sitios. Es cierto. También no hay que olvidar todas las aplicaciones que se han hecho para hacer un seguimiento, tanto de los infectados, para indicar las zonas de mayor riesgo. En fin, la tecnología está sirviendo muchísimo y se está desarrollando. Hay que tener en cuenta una cosa, de todo lo malo siempre se sacan cosas positivas. De una pandemia como esta, estamos viendo cómo la ciencia está avanzando mucho más rápido y también estamos viendo cómo la tecnología se está poniendo al servicio mucho más de lo que ya estaba de los seres humanos, no solamente para el ocio. Y gracias a cosas como esta, a drones, gracias a robots, gracias a impresoras en 3D, gracias a aplicaciones, pues se está ayudando a poder llevar de una forma más tranquila, de alguna manera, esta epidemia que, bueno, en definitiva, nos tiene a todos pues muy preocupados. Bueno, y las vacunas de la COVID-19, desarrolladas, fabricadas y administradas a muchos en menos de un año desde el brote, han sido un logro de la ciencia, pero no solamente de la ciencia, también de la cooperación de todas partes del mundo. Por ejemplo, la actuación de China en la distribución global de las dosis ha sido positiva. ¿Cómo lo valoras? Pues la verdad que me parece muy positivo. La valoración es positiva porque es muy importante que los países desarrollados den la opción a los países que están en vía de desarrollo de poder acceder a las vacunas, ya sea a través de donaciones o de exportaciones. Me parece muy bien también el objetivo en el que China pretende que la humanidad alcance el 70% de la inmunidad y que para ello pues, necesite administrar 2.000 millones de vacunas. Es un número muy alto y es un reto muy importante. También que participe con 100 millones de dólares precisamente con UNICEF para hacer que llegue a otros países que la necesitan. Es que esto de la exportación o de la donación, muchas veces desde distintos países se ve como, estamos mandando vacunas fuera cuando todavía no estamos todos inmunizados. Bueno, es que es muy importante. Tan importante es que en tu país te pongan la vacuna como los países que hay a tu alrededor la tengan puesta. ¿Por qué? Porque si no conseguimos que países en vía de desarrollo tengan acceso a esas vacunas, será el lugar en el que se generen nuevas mutaciones del virus. Y ya sabemos que con las mutaciones se puede conseguir que las vacunas que tenemos puestas no sean tan eficaces. Es una forma rápida, es una forma muy prometedora, evidentemente, de acabar, de erradicar de alguna forma este coronavirus cuanto antes y dentro del plazo que hemos hablado antes, por lo menos que sean 2 o 3 años y la cosa no se extienda. Y para ello, como he dicho antes, lo importante es inmunizar a la mayor parte de la población mundial, dándole opción a esas vacunas y seguir el ejemplo de China, desde luego, para que todos los países pues colaboren en esta acción tan importante y tan solidaria. Bueno, nosotros vivimos en un mundo digital, tal y como indica el nombre de tu página. Según las 3 rondas de entrevista llevadas a cabo en 5 idiomas en varias redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, entre otras organizadas por el think tank de CGTN, más del 80% de los encuestados coinciden con la afirmación de que el gobierno de Estados Unidos ha incumplido sus obligaciones en la lucha contra la COVID-19 y un 83,1% de los cibernautas encuestados avala la idea de que la Organización Mundial de la Salud debería investigar a Estados Unidos por la trazabilidad del coronavirus. Siendo experto en la ciencia y tecnología, ¿cómo opinas acerca del resultado de estas encuestas?
Me posiciono precisamente al igual que la mayoría de las personas al contestar esta encuesta. Sí que es necesario que la Organización Mundial de la Salud investigue la trazabilidad del coronavirus. No solo por Estados Unidos, diría yo, por muchos más países. Porque el buscar solamente en una línea va a hacer que no funcione. Y es muy importante que toda la humanidad, que todas las personas sepamos cuál es el origen, sobre todo los científicos, para lógicamente poder actuar en consecuencia, y no me refiero a consecuencias vengativas, sino precisamente a consecuencias efectivas, ¿no? De que podamos buscar una solución más rápida. Evidentemente hay muchos temas conspiratorios, uno de ellos que se ha fugado de un laboratorio, ¿vale? Pero están otros temas que también surgen ahí. Hablamos de Ford Electric, por ejemplo. Es decir, un laboratorio en el que se hace también ese tipo de investigaciones, digo también, ¿no? Por ponerlo al mismo nivel. Y que lo cierran por fugas, precisamente a través de las aguas residuales en 2019. Hablamos también de los atletas militares que llegaron a China, a Wuhan, que ya venían enfermos. Hablamos de muchísimos casos en 2019 que se han encontrado de neumonía en Wisconsin y todos estos sitios, o de residencias de ancianos en los que también había restos de coronavirus. Es decir, aquí hay muchísimas teorías de la conspiración, evidentemente, pero hay que investigarlas todas, no solo una. Entonces yo me posiciono precisamente en el lado de que sí que hay que investigar precisamente la trazabilidad en Estados Unidos, al igual que en otros sitios. Como dato curioso, ya sabemos cómo es el mundo, no hace falta que lo explique, ¿no? Es decir, cómo se comporta el ser humano, cómo le gusta lanzar bulos, cómo le gusta pues inventar historias de alguna manera para salvarse uno mismo, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, como dije al principio, de la gripe española, la de 1918. ¿Dónde nació la gripe española? ¿En España? No, nació en Estados Unidos. En Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Bueno, los americanos se callaron para que no se supiera, para que el enemigo no supiera que podían estar débiles. Vinieron, lógicamente, a Europa, trajeron consigo el virus, se pegó por todo el mundo, 100 millones de muertos, y curiosamente se llama la gripe española. ¿Por qué española? Porque España precisamente no estaba en ese conflicto y fue la única que tenía libertad de prensa como para poder publicar que había un virus, que era un virus de la gripe, que estaban muriendo muchas personas y demás. Al final, ¿cómo la llamaron? La gripe española. Quiero decir que es muy fácil que la población se confunda, eche las culpas a quien no la tienen, o por lo menos no sepan ni a quién se la están echando. Es muy importante que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud investiguen todas las posibilidades, no solo si ha salido de Wuhan. Además, hay muchísimos testimonios o, digamos, opiniones o investigaciones que dicen que este virus no podría haber salido de un laboratorio, que no es un virus artificial. Busquemos la raíz del asunto y la raíz incluye absolutamente todas las opciones necesarias, no solamente una vía. Evidentemente, y vuelvo a repetir, sí que estoy de acuerdo en que se empiece incluso por Estados Unidos en saber qué pasó allí y si tiene alguna posibilidad de ser un origen del coronavirus. Luego también en la encuesta he observado que ha habido una pregunta, y es que precisamente llamar, como llamaban en los Estados Unidos, o como siguen llamando, el virus chino, está haciendo pues que la gente de alguna forma sea racista con los asiáticos. Yo no vivo en Estados Unidos, yo vivo en Europa, yo vivo en España, y aquí somos diferentes. También puedo hablar en primera persona, porque mi esposa es china y mi hijo, pues lógicamente, medio chino, medio español. Cuando salimos a pasear por la calle durante todo el tiempo del COVID, los momentos en los que nos dejaron salir, salimos muchísimas veces a pasear precisamente porque el niño es pequeño, jamás nadie en España nos ha dicho nada. Es decir, jamás no ha oído una palabra mala de que si China, que si no sé qué, en absoluto. Incluso aunque ella vaya sola con nuestro hijo a darle un paseo. No tenemos ningún caso. Sí es cierto que en otros lugares de España, pues a lo mejor sí ha habido algunos casos. Y en Estados Unidos no me extraña. Es que todo, al fin y al cabo, depende de la zona en la que vivas y del nivel cultural de la gente que te rodea y, sobre todo, del tipo de ciudad. Imaginémonos una ciudad muy cerrada en la que apenas si hay turismo o hay extranjeros, pues lógicamente es más fácil que con cualquier cosa pues enseguida se vuelvan un poco racistas, vamos a llamarlo así.
Mi ciudad, en este caso, es una ciudad cosmopolita, en la que hay muchísimo turismo de todas las nacionalidades, en la que vive gente de todos los países y es muy raro que eso ocurra por mucho virus que haya. Así que yo estoy orgulloso de mi ciudad, que es Málaga, en ese sentido. Y de España yo creo que somos un país poco racista y no creo que eso esté ocurriendo. Evidentemente, si hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de otra cosa muy diferente. Allí sí que sé que lo están pasando mal. Precisamente, pues, al fin y al cabo, la culpa hay que echársela a los políticos, que son los que ponen en boca del pueblo las cosas, como por ejemplo lo del virus chino. Es un virus. No pase lo mismo con este virus como con el de la gripe española. Es un virus. Ya veremos cómo hay que llamarlo. Si virus chino, virus americano o virus español. Cualquiera sabe. Así que sí, hay que investigar. Y a la segunda pregunta, estoy de acuerdo que en muchos países del mundo está afectando de forma negativa a la población asiática esa denominación y ese tratamiento por parte de los medios y de la política de otros países. Así es. Bueno, gracias, Javier. Antes de cerrar esta entrevista, les recuerdo a ustedes que Javier Atencia emite sus propios programas en varias televisiones y emisoras de radio en España. Pueden encontrar su canal Mundo Digital TV en YouTube y en la web es mundodigital.net. Si les interesan los temas de ciencia y tecnología, anoten esta actividad, la Noche Europea de los Investigadores, que se celebrará simultáneamente en 200 ciudades europeas en septiembre y en línea también, y que va a presentar y moderar a los científicos en formato programa de televisión nuestro invitado de hoy, Javier Atencia. Pues de nuevo muchas gracias por contar conmigo para dar mi opinión y hablar de un tema tan complicado como es el COVID, y espero pues que esto pase pronto y que todos estemos bien. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias de nuevo, Javier, y gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.